Fin de semana con calor de verano. Esto dicen las predicciones meteorológicas, aunque también se advierte que a principios de la próxima semana puede descender la temperatura. En cualquier caso, se considera que puede llegar hasta 30 grados de temperatura en el norte y esto supone que el calentamiento global sigue su curso, causado por el efecto invernadero, por el consumo de combustibles fósiles, sobre todo en muchos países que hacen un consumo excesivo de este tipo de combustible y por tanto se ve cada vez como algo más necesario el pues aprovechar la energía eólica, la energía solar, la energía incluso atómica o nuclear y también buscar utilizar más las energías renovables de todas maneras. En ese sentido, los automóviles eléctricos son también una apuesta muy buena para mejorar la calidad del aire y para intentar evitar la contaminación excesiva. Estados Unidos desmiente a Álvarez, al ministro de Asuntos Exteriores español, y advierte que toda iniciativa que reconozca a Palestina como Estado soberano no llevará a la paz. Bueno, este es un planteamiento, por supuesto, profundamente discutible y analizable. Es lo que piensa el gobierno de Estados Unidos, o lo que piensa Biden, etcétera, y sus asesores, pero realmente esto no quiere decir que tengan la razón, porque los habitantes de Palestina, los ciudadanos palestinos, tienen todo el derecho a vivir en su tierra de forma libre, de forma ordenada, y por supuesto tienen derecho a convivir también con los judíos, con los israelitas. En ese sentido, pues pueden convivir los dos pueblos de una forma sensata, de una forma pacífica, y eso es de lo que se trata. ¿Que sea difícil? Por supuesto. ¿Que se puede lograr? Pues también. Pero de momento sigue la guerra en Gaza. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, confirma que España reconocerá, el gobierno español reconocerá a Palestina el 21 de mayo. Eso ha dicho porque parece ser que se lo ha confirmado el propio ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. En cualquier caso, también hay noticias circulando que dicen que esto no está todavía confirmado del todo. En cualquier caso, parece una buena noticia y está claro que Pedro Sánchez está defendiendo la integración de Palestina como un Estado más dentro de la ONU, al igual que más de 140 países en el mundo. Esto parece una buena noticia. Eso no significa que no se considere que Hamás es una organización terrorista y que no tiene que usar medios violentos para defender las ideas del pueblo palestino. Eso está claro y es evidente. De todas formas, también es verdad que el gobierno de Israel no reconoce al Estado palestino y no quiere reconocerlo por causa de Hamás, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Una mayoría de 143 estados pide la integración o la plena integración de Palestina en la ONU y eso se ha aprobado en una resolución de la Asamblea de la ONU. Lo que sucede es que Estados Unidos no está de acuerdo con esto y el propio Israel, por supuesto, tampoco, porque cree que es dar alas a la organización terrorista Hamás, pero una cosa no tiene que ver con la otra. El reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, de la población palestina, es algo diferente al reconocimiento de un grupo armado revolucionario y violento como es Hamás, que lucha por los derechos del pueblo palestino, pero que no es una organización que siga directrices de paz, sino todo lo contrario. Pero una cuestión no impide la otra, como considera el gobierno de Israel. El pueblo palestino pacífico puede vivir en un país en toda regla y, por supuesto, hay que combatir cualquier forma de terrorismo o de violencia. En ese sentido, las dos cosas son compatibles, no son realmente contradictorias. Pasos para realizar un podcast. Se puede considerar que para hacer un buen podcast de calidad, pues hay que elegir una serie de temas en los que se sea especialista o se tengan muchos conocimientos sobre ellos y sobre el que se pueda aportar valor a la audiencia. También hay que definir a quién va dirigido el podcast, a qué audiencia va dirigido, elegir un nombre y diseñar una imagen o logo y además también elegir el formato, si va a ser presentado por una persona, si va a ser informativo, entrevistas, debates, la periodicidad también del podcast, la duración, etcétera. Y por supuesto elegir un micrófono de calidad que se escuche muy bien, porque eso es lo clave, tanto si el sistema es de vídeo y audio o solamente es de audio, y elegir también un estudio de grabación o una sala de grabación o una habitación para grabar o un estudio para grabar
que esté en silencio y que tenga una acústica buena. Podcast individual presentado por una persona. A pesar de lo que piensan muchas personas, los podcasts no tienen que ser siempre en grupo, en debates con 2 o 3 personas, sino que hay muchísimos podcasts que están realizados por una sola persona, que habla de cuestiones que le interesan, de cuestiones a veces monográficas o que pueden interesar a muchísima gente también y que tienen muchísimo éxito en muchos casos. Por tanto, frente a la idea extendida de que los podcasts son siempre de varias personas, esto no es cierto de ninguna manera. El podcast es una forma de comunicación que incorpora pues, una emisión en línea o grabada sobre, diríamos, distintos temas muy variados y que se puede grabar en formato audio exclusivamente, como por ejemplo el caso de iVoox o Spotify, o también en formato vídeo y audio, y puede ser grabado o puede ser en directo también, pero puede ser absolutamente individual, no tiene por qué ser grupal ni de otra manera.